Hola, sean bienvenidos a este espacio en donde vamos a tocar temas sobre adicciones. Y bueno, pues hoy tenemos una invitada muy especial a la cual le agradezco que el día de hoy nos pueda compartir toda su experiencia en unos grupos de autoayuda. Y bueno, por respeto a nuestra invitada y a los principios de Al-Anon, se debe guardar el anonimato, motivo por el cual vamos a observar su rostro distorsionado, y por confidencialidad no vamos a revelar su nombre, por lo cual, bueno, pues te voy a llamar Alexia. Y bueno, pues el día de hoy vamos a abordar un tema que es muy importante, que es el camino de la familia para la recuperación a través de los grupos de Al-Anon. Y quisiera que de tu viva voz nos puedas explicar qué son estos grupos, porque para los que estamos en los profesionales que nos dedicamos a esto lo entendemos muy bien, pero para el público me gustaría que tú se los explicaras. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, los grupos de familia Al-Anon eh, y Alatín, somos de Central Mexicana de Servicios, una asociación civil, y son Ok. grupos que tienen como fuerza el unirse para compartir experiencia, fortaleza y esperanza. Nuestro único objetivo es ese, y sobre todo el que podamos reunirnos para poder ayudarnos mutuamente. Ok, bueno, entonces para reforzando un poquito el término, grupos de Al-Anon es la abreviación Al de alcohólicos, Anon de anónimos, ¿verdad? Para Sí. que las familias que nos están escuchando puedan tener un poquito más claro, porque de repente dicen cómo y luego ni se acuerdan, ¿no? Entonces es grupos de Al-Anon de alcohólicos anónimos, Así es la es. abreviación. Sí. Bueno, Alexia, a mí me gustaría que nos explicaras un poquito de qué se trata en los grupos de Al-Anon, porque justo cuando yo le sugiero a un familiar de un adicto que pueda acudir a este tipo de grupos, de estas sesiones, tienen muchos cuestionamientos, incluso resistencias, y es lógico, pero yo tengo muy claro que a la par de ir a la terapia, a la psicoterapia individual que debe ir el familiar y también debe acudir el paciente con adicción, también debe acudir el familiar a este grupo. ¿Cómo son estas sesiones? Es muy importante que la familia acuda a estos grupos, porque cuando el adicto busque o no busque ayuda, la familia es un factor muy importante que puede realmente ayudar. Incluso nuestro preámbulo dice que un cambio en mi actitud contribuye a la recuperación del alcohólico, pero el cambio de actitud merece cuando nosotros comprendemos la enfermedad como tal. ¿Dónde lo vamos a aprender? En Al-Anon. Pero también nos damos cuenta de que nosotros también somos afectados, que toda la familia está incluida en todos estos procesos de la enfermedad. Ok, ¿qué tan importante que acudan? Porque justo pues tienen muchas dudas de cómo convivir con su familiar, ¿no? Ya llegan a los grupos de una u otra manera cuando ya están cansados de todas las situaciones, pero también llegan con la viva intención de que les puedas ayudar a resolver el problema con su familiar. Es decir, que qué puedo hacer para que ya mi familiar deje de consumir, que es algo muy común. ¿Cómo trabajan esto a través de su modelo de apoyo? Nosotros tenemos o practicamos los 12 pasos de AA, pero adecuados a Al-Anon, los principios espirituales, que son las tradiciones y los conceptos, y bueno, los pasos. Y de esa manera vamos nosotros comprendiendo cómo debemos de trabajar esta problemática. No llamamos al alcohólico el problema es la familia. Ok. Muchas veces la misma familia no contribuye a ayudar a la recuperación del alcohólico, e incluso a veces el alcohólico está revelando que la familia está enferma, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros vamos aprendiendo a ayudarnos mutuamente todos? Pues practicando estos principios principalmente y conociendo la enfermedad como tal. Ok, mira, es muy importante lo que mencionas, porque
cuando yo le sugiero a algún familiar, lo primero que me dicen, pero es que yo no lo necesito, o sea, creo que yo no estoy enfermo, el enfermo es él y ¿por qué a mí me están mandando a este grupo de autoayuda? Y, y es evidente que no van a aceptar tan fácil que hay un problema. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, como están tan centrados en el familiar, Sí. no se observan a sí mismos para identificar que pues están desarrollando pues también algunas conductas que les están afectando. Voy a poner un ejemplo, ¿no? El paciente adicto se vuelve manipulador, víctima de sus circunstancias, controlador, miente para justificar su enfermedad, hasta se puede tornar agresivo y la familia está viendo todas estas conductas y no acepta que hay un problema. O sea, están viendo consecuencias económicas, sociales, consecuencias médicas, financieras, están ante un problema real, pero de verdad, yo sí les digo, papi, mami, abre los ojos, porque justo a veces vamos a intentar, sí, justificar que es una etapa del adolescente, que tiene esta conducta porque se murió su papá, entonces tuvo una pérdida. Y sí, sí y no, o sea, sí hay cuestiones que van a potencializar el consumo, pero también la familia favorece cuando no quieren aceptar que hay una enfermedad. Y justo hay un investigador mexicano que refiere que una familia para que pueda pedir ayuda a veces tarda hasta 8 años. Entonces es todo un tiempo en el que la familia está viendo el problema, pero no lo quiere ver. O sea, son toda una serie de fases. Después cuando ya están viendo que sí, ya tiene un problema porque ya no llega, lo andan buscando, ya les robó, ya se accidentó, ya los metió en problemas legales. Entonces ya como que empiezan entre el enojo, ¿verdad? A aceptar que algo está pasando. No, aunque todavía no acepten como tal que es un adicto, dicen sí, hay un problema. Y entonces pues van a utilizar los recursos que les recomienden los familiares, desde la familia extensa, los vecinos, y a veces esas sugerencias pues no siempre van a funcionar. De hecho, ni funcionan, porque que si llévalo, que a lo mejor está embrujado, ¿no? Así es. Que es por los malos amigos con los que se está juntando. Y entonces la familia hace una serie de conductas muy similares, ¿no? Lo van a intentar también controlar, justificar, manipular, ¿no? De una u otra manera para intentar rescatarlo. Pero como no funciona, ¿no? Entonces, pues se frustran, se enojan y los lleva a estar en una comunicación pues hasta caótica con sus familiares, una comunicación muy disfuncional. Ustedes con su programa, ¿cómo llevan este acompañamiento? Porque las familias llegan en un estado ya muy vulnerables, cansados, agotados, enojados, frustrados. ¿Cómo trabajan con este modelo? Primero que nada tenemos que comprender algo muy importante. No somos culpables. Uh-huh. La familia no es culpable. El alcohólico no es culpable. Pero todos somos responsables. Okay. Ahí este punto es el que nos tiene que hacer reflexionar. Entonces, desde mí, ¿qué es lo que yo puedo hacer para ayudar a esta situación, ¿no? Porque a veces van implícito no nada más el adicto como padre y los hijos, ¿qué pasa con los hijos, no? Luego los hijos están en medio. Luego, si son los hijos, entonces los padres
cómo pueden acoplarse los dos para ver qué es lo que van a hacer con los hijos. Entonces, generalmente llega la mamá, el papá no llega, el hijo, cuando es el hijo adicto, ¿no? Entonces, no, todos tenemos que ir, incluso los pequeños también tienen que ir. Hay grupos Alatín para jóvenes desde los 12 a los 18 años, porque toda la familia implícitamente está emocionalmente, físicamente, espiritualmente, estamos dañados, ¿no? Entonces, el programa es tan maravilloso, no tiene ningún costo, no nos metemos en política, no es religioso, o sea, pero es un programa que está adecuado precisamente para estas personas que están viviendo en ese caos, ¿no? Y nos empieza a llevar por medio de estos pasos que son de doble A, que son adecuados para la familia, y las tradiciones que nos van a insertar nuevamente a la sociedad y los conceptos que nos van a llevar a ser esos buenos padres o esos buenos líderes, le llamamos así. Okay. Pero es un proceso en donde lo único que se solicita es acudir a las reuniones, que generalmente son de 1 a 3 veces a la semana. En horario, hay muchos horarios, aquí en Tlaxcala tenemos más de 30 grupos. Okay. Y que en esos horarios nosotros estamos trabajando el programa. A eso nos dedicamos. Nuestro objetivo es compartir experiencia, fortaleza y esperanza. Y dice, un cambio en mi actitud contribuye a la recuperación. ¿Cómo voy a tener un cambio de actitud? El programa me va mostrando. Decías algo bien importante, la comunicación se pierde, definitivamente, ¿no? Tenemos un libro en el que nos habla de 5 guías de comunicación. Y un punto, por ejemplo, dice, discute, no ataques. Entonces, hay que aprender a discutir, porque a veces es incómodo, pero necesario discutir, ¿no? Mantén el tono suave. Porque, bueno, tú me empiezas a hablar y yo te empiezo a gritar, y yo mido 1.50 y cuando me enojo mido 1.90, ¿no? Entonces, y por ejemplo, hablar del tema, no te salgas del tema. Si estamos hablando de finanzas, vamos a hablar de finanzas. Si estamos hablando de la escuela, pues vamos a hablar de la escuela, pero no voy a sacarte porque ya viste que tú te drogas, que porque a estarle metiendo un montón de malestar, ¿no? A la familia, no. Y sobre todo al adicto, ¿no? Entonces, aprendemos a cómo me voy a comunicar. Y esto sirve en el trabajo, conmigo misma, con mis familiares, con los seres más cercanos, con los vecinos, ¿no? ¿Cómo voy yo a comunicarme? Porque no me sé comunicar. Es más, algunos no hablan, y el no hablar también es agresivo, ¿no? Claro. No te hablo, ni te conozco, ¿no? Exacto. Agresivo. Y mira, acabas de mencionar algo muy importante, que son las 13, ¿no? Yo no causo esta enfermedad. No la puedo curar. Yo no lo controlo y yo no la puedo curar. Sí. Porque es justo ahí donde están atorados la gran mayoría de los familiares. Y qué bueno que a través de estos programas pueden irse, empezando a observarse qué conductas están teniendo y que no son las adecuadas para trabajar con su familiar. El permitirse integrarse a este grupo, la verdad es que es maravilloso. En mi experiencia, pues yo era muy jovencita cuando empecé a conocer estos grupos, tenía 22 años, estaba en una institución dedicada a la atención y la prevención de adicciones aquí en la entidad, y me permitió integrarme y empezar a conocer este programa. Hoy en día es muy importante que si tienes un familiar adicto que está consumiendo, que está haciendo abuso de sustancias, por favor, intégrate a un grupo de Al-Anon. Sí. Es un grupo que te va a permitir, a través de los 12 pasos, ¿verdad?, ir trabajando como estas formas de comunicación con este familiar, sobre todo para no estarte desgastando emocionalmente. Que también es importante que entendamos que estas conductas de facilitadores, de controladores, de manipulación, porque las vamos teniendo en el afán de rescatar al familiar. Y es que es lógico, vivimos en el miedo, en la culpa y en la vergüenza. El miedo constante de que algo malo le vaya a pasar no me deja vivir en paz, no me deja ni siquiera dormir.
y entonces pues vemos a familiares que llegan desgastados física, emocional, mentalmente, enfermos, enfermos de los nervios, enfermos de Sí, gastritis, enfermos de colitis, ya los operaron, ya de la vesícula, cáncer, cáncer, sí, diabetes, diabetes. hipertensos, se les cae el cabello, los ves todos ojerosos, este, y, y es porque están tan obsesionados por cuidar al familiar que no se dan cuenta que se están descuidando, no es, ni siquiera escuchan su cuerpo. De hecho dicen, es que temo que le vaya a pasar algo, que se vaya a morir. Pues yo creo que el familiar es más fácil que nos pase algo, Sí, hasta podamos morir antes, sí. por estar en esa necesidad de estarlo ayudando y rescatando. Entonces, por qué es importante que estén adheridos a este programa y qué hacen ustedes para que ellos puedan seguir en esta agrupación? Porque, digo, de entrada hasta para la terapia tienen muchas resistencias, ¿no? Los familiares Sí. dicen, es que usted me insiste en que yo venga, pero pues el problema es él, ¿no? Sí. Señalan al paciente, pero no a sí mismo. ¿Cómo ustedes trabajan esa adherencia a este grupo? Sí, bueno, principalmente el programa es voluntario. Okay. Si tú, hay gente que de repente llega al grupo y dice, ay, perdón, ya llegué muy tarde. No, no importa, o sea, aquí lo importante es que tú llegues, ¿no? Y que estés con nosotros. Entonces no es un programa que tengas que estar forzosamente ahí, ¿no? Uh-huh. Es más por atracción que Ok. por promoción, ¿no? Uh-huh. Pero fíjate que la doctora Claudia Black, que hizo un tratado bien importante para los familiares de los alcohólicos, tremendo, hay libros de ella, Ok. pero ella dice que en Al-Anon lo sugiere, ella lo sugiere porque dice que se abarca el tratamiento acerca de las características que tienen los hijos, sobre todo los hijos adultos, Uh-huh. y uno de ellos es no hablar, no sentir, no confiar, culpa, control y aislamiento. Uh-huh. Y efectivamente los jóvenes tienen mucho esto. Luego entonces, mira, ¿cómo me doy cuenta si yo necesito el programa? Nosotros vemos que el alcohólico empieza a tener una obsesión por el consumo del alcohol o de la drogadicción. Y luego piensa y piensa en eso, está la obsesión, pero luego Uh-huh. viene la compulsión, dice, bueno, nada más tantito, ¿no? Y ese tantito, pues ya no fue tantito. Y luego viene un sentimiento de culpa, híjole, es que no, ya dije que ya no lo quería hacer, pero ya lo hice, ¿no? Y Uh-huh. luego viene la ira, porque su mismo organismo ya se descompuso y entonces se empieza a poner iracundo. Lo mismo pasa con la familia. La Uh-huh. familia está obsesionada con el hijo, con el esposo, con el que tiene el problema de la adicción, ¿no? Ay, es que a dónde estará, qué estará haciendo, ¿no? Y ahorita va a jugar las Chivas contra el América, no, Dios mío, esto ya se puso tremendo y de No, y si seguro, pierde. ¿no? Ajá, Uh-huh. y luego ya entró en la compulsión cuando no llega y dice, no, pues voy a ir a buscarlo, porque de seguro está en tal lugar, ¿no? O con, pero hasta nos volvemos clarividentes, ¿no? Y luego de ahí, ya nos sentimos culpables. ¿Para qué fui a buscarlo? Ahora ya, Uh-huh. yo hasta me expuse por andarlo buscando a las 2, 3 de la mañana, que yo no sé, ¿por qué hago eso, Dios mío? ¿Por qué no? Y luego otra vez ya me enojé. Ah, pero Uh-huh. es que de seguro ya empezó, mira, ya está de malas, ya se puso todo loco. Ah, porque entran en la abstinencia y es cuando se ponen muy así como iracundos, que Uh-huh. también el programa de la NO nos enseña a qué hacer en esos casos, ¿no? Ah, muy Entonces, bien. esa sensación, esos sentimientos que se viven dentro de la familia, los tiene también el alcohólico o el Uh-huh. adicto. Por eso es que estamos hablando del mismo contexto. Uh-huh. Nada es diferente. Y cuidado, porque los que tienen mascotas también se la llevan, ¿no? Uy, sí, pobrecitos, la verdad, De verdad. porque dicen que pues esta enfermedad afecta a todos, ¿no? Sí, Y sí. incluyendo vecinos, las mascotas, bueno, somos muy afectados por esta enfermedad. Comentas algo bien importante, es una enfermedad como la codependencia, es una coadicción, en donde pues se van a ver las mismas conductas adictivas. Por lo regular la familia piensa que dice, es que somos una familia con un integrante adicto, ¿verdad? Ujú. Y les digo, ok,
evidentemente, bueno, pues el problema es él porque el que está consumiendo, pero a raíz de todas estas conductas adictivas del paciente, la familia termina enfermándose. Y entonces, por ende, entonces la familia termina teniendo un familiar, siendo una familia adicta. Y cuando ya empiezan a reconocer que sí tienen esas conductas adictas con el paciente, es cuando ya empiezan a aceptar que deben tratar también esas formas de comunicarse con él por ese intento de salvarlo, de rescatarlo constantemente. Mira, yo digo una frase. Mi paciente es adicto a su sustancia y el familiar es adicto a su sustancia, ¿no? Algo muy similar, ¿no? Que decía esta psicóloga, sí. ¿No? Entonces, se tiene por eso que trabajar en esas conductas porque el familiar, él entiende desde su percepción que hasta que su familiar adicto deje de consumir y ya esté bien, todo va a estar bien. O sea, ahí es como cuando todo ya va a estar normal y realmente esto es una falsa creencia porque también como ya nos enfermamos tenemos que tratar todas esas creencias. Sí. Uh-huh. ¿Cómo ustedes trabajan estas creencias en el grupo? El grupo es tan maravilloso que dice una frase que nosotros utilizábamos en un podcast, que decía, es un programa tan sencillo para gente muy complicada. Uh-huh. Y hay que entender también una parte de la enfermedad, que a veces no es que llegó alguien o que me casé con un alcohólico y entonces el alcohólico hizo que la familia se destruyera. No, a veces venimos ya atrás con antecedentes, ¿no? Y por ejemplo, en mi caso particular, mi padre no era alcohólico, mi madre no era alcohólica y tuve un hermano alcohólico, porque el alcoholismo es multifactorial. Entonces, por eso es que debemos de quitarnos la idea de que hay una culpa y quitarnos la negación de que yo no lo necesito, mejor que vaya mi papá y mi mamá, porque mi mamá también está bien neurótica y grita y pega y está toda afligida y no nos hace caso. Y entonces, pues ellos que vayan. No, es que tú también estás lastimado, tú también necesitas el programa. Entonces, es muy interesante llegar a un grupo de Al-Anon en donde nadie te va a decir qué hacer. No te da los puntos para que qué es lo que tienes que ir siguiendo. No, nada más te dicen, tú ven. Es un programa en el que cada quien va sanando conforme se va uno dando cuenta de que realmente necesito la ayuda. El primer paso dice que acepto que necesito la ayuda, que mi vida es ingobernable y que no puedo sola. Y yo no lo voy a hacer sola, nunca no lo van a poder hacer solos, eso es un hecho, ¿no? Tenemos que llegar a un grupo porque hasta el simple hecho de escuchar a los miembros que están ahí hablando de su experiencia, entonces digo, yo estoy haciendo eso. Me acuerdo mucho de una compañera que decía, es que yo golpeo mucho a mis hijos. Ya no lo hago, decía, ya no lo hago, pero yo los golpeo y ya me di cuenta que es porque yo estoy mal, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que yo no dije nada, pero dije, oh, yo también soy así, yo también les grito, les golpeo y decía, debe de haber cambios. Entonces cuando yo acepté esa situación, dije, tengo que cambiar. Y me acuerdo mucho que iba llegando a la casa y dije, yo soy Al-Anon, soy Al-Anon, soy Al-Anon. Y llegué, y mis hijas, fíjense, cómo el familiar también daña mucho. Iba yo llegando en estos edificios, yo vivía en el piso, y entonces ya mis zapatillas las escuchaban. Y yo las escuchaba cuando empezaban a correr, ya te dije, ya mira mi mamá. Y yo abrí la puerta, me senté, las empecé a observar, quitaron la música que tenían, empezaron una rápido a barrer, la otra estaba lavando los trastes, y tenían un miedo más al familiar
que al adicto, ¿no? Ok. Y las estaba yo observando con todo lo que yo había aprendido en Al-Anon y dije, mira lo que has hecho. Entonces les dije, oigan, hijas, hasta quiero llorar, Ay, pero les sí. dije, oigan, hijas, ¿y si pedimos una pizza? Dejen Mm. lo que están haciendo, por favor. Y dice una, ¿de veras, mamá? Y entonces me vieron como diciendo, creo que la que está drogada es ella, porque ella no es así. ¿Qué pasó, ¿Qué no? pasó aquí, no? Y entonces les digo, a ver, ¿tú te sabes el número del teléfono para pedir una? Sí, mamá, ¿cuál quieren? La que Mm. tú quieras. No, ¿cuál quieren? A ver, a mí me gustaría esta, ¿tú cuál quieres? Y llamamos a la pizza y le dije, vamos a ver una película, dejen lo que están haciendo. Y empecé a tratarlas de una manera diferente. Y eso, nadie me dijo, oye, tú tratas mal a tus hijos, a ver, ¿qué estás haciendo? Ujú, Al-Anon no es así, o sea, Al-Anon es tan amoroso. El ujú. segundo paso habla de que la autoridad fundamental es un Dios bondadoso y Muy bien. amoroso. Entonces, ¿cómo es mi autoridad? ¿Es amorosa? ¿Es bondadosa? ¿O Mm. es punitiva? ¿Cómo soy? Y luego no quiero que mis hijos se quieran ir de la casa y que no quieran estar conmigo, que no me quieran hablar de lo que sienten, de lo que piensan, y yo me enojo, pero ¿qué estoy haciendo yo? Entonces, Ujú. esa es la manera de trabajar de Al-Anon. Es hermoso. De una manera en la que a través de, yo creo que del grupo, Sí, se van compartiendo experiencias y se van fortaleciendo y van entendiendo pues estas formas de comunicación, que eso también es muy vital con el familiar. Cuando ya la gente está cansada, son gritos, sombrerazos y pajuelazos y no hay manera de conectar con el familiar. Y entonces este programa te va ayudando a poder integrarte y poder expresarte de otra manera con tu familiar adicto y también empezar a establecerle límites, ¿no? sí, Entender que esta enfermedad también nos lleva a una vida, así como el paciente adicto es ingobernable, también aceptar que como codependientes nuestra vida se hace ingobernable y tan disfuncional como el hecho de que tus niñas ya te tenían miedo, miedo. ¿no? Y no le tenían todo ese miedo que por lo regular se le tiene al papi alcohólico, y no, era la mamá que pues gritos y ya hiciste y esa histeria, esa neurosis, y que cómo a través de este grupo la pudiste modificar. Esos son los frutos, ese sí es ir, a lo mejor tengo pacientes que me dicen, es que yo siento que no avanzo, sí, vas avanzando, vas teniendo un progreso, quizás es lento, pero vas avanzando, o sea, Sí, no es porque queremos todo que sea mágico, lo dijiste, ¿no? Esto es como, es un programa que te va esperando a tus tiempos, a tu paso, para poder irte modificando en cuanto a tus conductas, que eso es lo principal en estos grupos y que además mencionaste es algo que suena como muy espiritual eh, y, y, creo que ahí se manejó una oración importante, ¿no? Que para que tengan esa, ¿nos la puedes compartir? sí, la oración que nosotros aprendemos dentro de Al-Anon es: Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Y si nos ponemos a observar y analizar esta oración, no tenemos nosotros serenidad. O sea, Ay, el no, familiar del alcohólico, y vuelvo a repetir, no es vives culpable, en caos. pero es parte de la enfermedad el estar hasta cierto punto de malas, distraído. Entonces, no tengo serenidad, yo siempre estoy acostumbrada a estar en alerta. Además, porque esa viene siendo como una droga también. Ah, El sí, estar así como todo. todo mal, ¿no? Ujú. Y luego le decimos al Todopoderoso, ¿no? En el que cada quien crea, ¿no? Valor, un valor que tampoco lo tengo, ¿no? Y el valor no, el valor es una medición, ¿no? Ujú. Pero esa medición es altamente espiritual, porque ese valor nos lo va a dar Él. Dame Ok, valor para aceptar las cosas que esa no valentía. puedo, no puedo, ¿no? Y valor para cambiar, perdón, las que sí puedo, o sea, porque a veces, pues sobre todo en la madre con el hijo adicto, es no permitirle crecer, porque él está pagando las deudas, porque él está ayudando, porque no lo Así deja es. irse de su casa, a pesar de que ya tiene 35 años, Años, 40, 40. no, pero pues, ¿qué va a hacer este muchacho? Hasta dice niño, ¿no? Hay un Ujú, folleto en Al-Anon que dice: ama, no consientas.
Y el título es, ¿así que amas a un alcohólico? O sea, ¿de veras no amas? Pues, permítele que él se enfrente a las consecuencias de sus actos para que se rompa ese círculo vicioso de la enfermedad. Y es fundamental, bien difícil de entender, porque si no entendemos esta parte, no les permitimos que ellos se den cuenta de su enfermedad. Es decir, nosotros mismos estamos propiciando a que ellos no tengan esa madurez o que se den cuenta, ¿no? Que están cometiendo un error y que yo ya no estoy para resolvértelo, hijo, si tú te metes, tú tienes que resolverlo. Asumir sus consecuencias. De hecho, con todas estas conductas rescatadoras y facilitadoras y demás, que justificamos incluso hasta el consumo, estamos retrasando su recuperación, de manera que no somos conscientes de lo que estamos haciendo, porque pues no se cae, no lo dejamos que él asuma pues todo lo que ha hecho, porque todo el tiempo lo están rescatando, o lo estamos rescatando, sí. Y ahí pues no lo soltamos. Y el no soltar al familiar también es un problema, porque el ciclo de seguir con el problema, pues nunca lo rompemos, siempre estamos ahí intentando ayudar a toda costa, y es lógico porque pues somos padres y pues cómo voy a dejar a mi hijo, pero por eso el programa es tan importante, para poder lograr ese desprendimiento o lograr ese desapego emocional enfermizo hacia el familiar adicto. Y pues bueno, qué bien que estén estos programas. Alexia, ¿cómo podemos accesar a estos grupos? ¿Con algún número que pueda las personas que nos están viendo poder integrarse, contactar? Uh-huh. Sí, cómo no. Si nos llaman, nosotros les podemos dar un directorio para que puedan acercarse al grupo que les quede más cercano. Pero tenemos el 241-420-7872, que es del Comité de Área de Al-Anon de Central Mexicana en Tlaxcala. Se los voy a repetir, 241-420-7872. Si quieren entrar a la página es https://alanon.mx/. Y el número de teléfono también donde les pueden dar información a nivel nacional es el 55 52 08 96 67. Muy bien, pues Alexia, te agradezco enormemente que nos hayas aceptado esta invitación. Continuaremos invitándote porque este es un tema muy profundo y seguir trabajando en colaboración para que más personas puedan tener una contención emocional, porque es tan importante. Tengo ya amistades que ya algunas son adultas mayores y me dicen, pues esto lo he pasado sola, y no necesariamente tienen que atravesar esta enfermedad sola o solos, ¿no? Sino que saber que hay un grupo que va a escucharlos, un grupo en donde te van a guiar para empezar a entender esta enfermedad y pues lograr el tan añorado desprendimiento sin abandonar a tu familia. Así es, ¿no? Que es romper ese apego enfermizo hacia el familiar. Pues les agradecemos que nos hayan escuchado y bueno, pues vamos a seguir trabajando temas de adicciones para seguir conociendo esta enfermedad y saber cómo abordarla desde diferentes puntos profesionales y que podamos lograr estar bien, lograr este bienestar emocional. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Te agradezco. Llegó un día donde las cosas simples dejaron de ser perceptibles para mí. La enfermedad del alcoholismo llegó a mi familia. Al-Anon llegó en el momento preciso y gracias a este programa hoy disfruto cada momento sabiéndolo único e irrepetible. Cuando alguien, donde quiera que sea, pida ayuda, que nunca falte ahí la mano de Al-Anon y Alatín.